aplauso al Señor por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Yo estoy seguro que el Señor hoy nos va a hablar a cada uno de nosotros. ¿Alguien me dice amén? Y le voy a pedir por favor que abra su Biblia y cuando lo tenga se puede poner de pie por reverencia a la palabra del Señor. Abra su Biblia en el segundo libro de Samuel, capítulo 21. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Y cuando lo encuentre, se va poniendo de pie. Estoy seguro que el Señor tiene una palabra muy especial para cada uno de nosotros. Segundo libro de Samuel, capítulo 21. Del versículo 1 en adelante, ya todo lo tenemos. Dice así la palabra de Dios para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Hubo qué? Hambre en los días de David. ¿Por cuántos años? Por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a ¿quiénes? A los Gabaonitas. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los Gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los Gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro en Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos, para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo los daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a los hijos de ¿quién? De Rispa. Préstale mucha atención a esta mujer Rispa, porque en esto se va a basar el mensaje. Hija de Ajá, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoni y otro Mefiboset. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, meolitita, y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces, ¿quién? Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Ajá, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl, los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los había colgado los filisteos cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo. Y recogieron también los huesos de los ahorcados y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Sí su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Que el Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse, dándole más fuerte ese aplauso a ese Rey de Gloria, por favor.
Digan bien fuerte, por favor, una respuesta frente a la tragedia y el sufrimiento. En esta serie de predicaciones, yo me propuse y sentí de parte de Dios predicar mensajes e historias de la Biblia que por lo regular no se conocen o no se predican. En nuestra iglesia ustedes tienen que saber que nos rehusamos a la monotonía, al estar haciendo siempre lo mismo o predicando siempre lo mismo, porque Dios quiere para sus hijos darles pastos verdes. Alguien dice amén y le da una ofrenda de palmas al Rey de Gloria. En esta semana hablaba con alguien y yo le decía, quiero predicar en estos próximos meses sobre relatos e historias que Dios dejó en su palabra, que nos marcan la vida y que nos dejan grandes enseñanzas para nuestra vida diaria. Quiero predicar de esos nombres y de esos personajes que casi no se escuchan, porque hablamos mucho acerca de David, acerca de Moisés, acerca de Elías, acerca de Eliseo, acerca de Jonás. Pero hay otras personas en la Biblia que cambiaron culturas, que cambiaron reinos, como es esta mujer llamada Rispa, que casi no se habla de ella, pero que dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios, y creemos que su historia va a ministrar nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Me dicen amén? Ella nos enseña una respuesta frente a la tragedia y el sufrimiento. Yo quiero ser honestos con todos los que están aquí y aquellos que quizá van a escuchar este mensaje, y quiero recordarles que el dolor, los traumas, las tragedias, el sufrimiento y el sentirse impotente y muchas otras cosas, en muchas ocasiones se van a convertir en compañeros de nuestra vida. Quizá no vas a tener otros compañeros, pero te aseguro que la impotencia, el dolor, la tragedia o el sufrimiento, tarde que temprano se van a convertir en compañeros de tu vida. No hay manera en esta vida de escapar del dolor y del sufrimiento. La palabra de Dios nos advirtió, nuestro mismo Señor Jesucristo: en este mundo tendrían aflicciones, y esas aflicciones se ven manifestadas de muchas y diversas maneras. En ocasiones a través de enfermedades crónicas, a través de enfermedades, de dolores, de sufrimientos, en ocasiones en relaciones de pareja, en relaciones con los hijos, finanzas, qué sé yo. Tiene muchísimas caras el dolor, el sufrimiento, la impotencia. Pero hoy quiero decirte que hay una buena manera para enfrentar y una buena respuesta para enfrentar el dolor y el sufrimiento. Y esa respuesta queda plasmada en esta imagen, porque creo que esta imagen es la que mejor representa el relato que acabamos de leer. Si me la ponen por favor ahí. En muchas ocasiones las circunstancias que nos rodean, los eventos trágicos que suceden en nuestra vida, están fuera de nuestro control. Y cuando digo están fuera de nuestro control, le estoy diciendo que no hay nada que usted y yo podamos hacer. Pero eso no significa que no vaya a suceder algo, porque hay alguien que sí lo puede hacer. Hay alguien que es el Dios de lo imposible, que hace señales, maravillas y prodigios. ¿Alguien dice amén? Esa imagen de Jesús protegiendo a sus ovejas, a sus hijos, de todo esto que les estoy mencionando, y del mismo Satanás que anda como león rugiente buscando a quien devorar, es lo que mejor representa a Rispa cuidando los cuerpos de sus hijos, llena de amor, para que tengan una sepultura llena de honor y no de deshonra. ¿Me siguen hasta aquí? Se los vuelvo a repetir: los sufrimientos, las tragedias y todo lo que sucede en ocasiones que está fuera de nuestro control, está fuera de nuestro control, pero jamás estará fuera del control de Dios. Yo no sé cuántos lo creen. Jamás estará fuera del control de Dios. A esta mujer llamada Rispa la encontramos solamente en 2 ocasiones en la narrativa bíblica, en el relato bíblico. La primera de ellas se encuentra en el libro de Samuel, en el capítulo 3. Segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 21. Y luego aquí en el capítulo 21.
Nosotros encontramos en el relato que acabamos de leer que había una terrible hambruna en la tierra, en el reino de Israel, en el reino de David. Apenas por causa misma de Rispa, se habían unificado el reino del norte y el reino del sur. Resultase de que alguien, y usted lo puede leer en el capítulo 3, trató de abusar de Rispa, que era concubina del difunto Saúl, y las dos personas que estaban luchando por el poder entraron en discordia por causa de este acontecimiento. Uno de ellos apoyó a David y ahí se disolvió, y por fin se pudieron unir las otras tribus para hacer un solo reino. Pero cuando pareciera que las cosas van bien y que todo marcha bien, en muchas ocasiones ahí vienen los golpes de la vida. Y llega el hambre, llega el dolor, llega la tristeza. Y llega así, como llega siempre, cuando menos te lo imaginas. Pero vive el Señor, que Él tiene el control de todas las cosas. ¿Alguien me puede decir amén? Era tanta el hambre en Israel que la gente no tiene nada que comer. Y lo que hace David es lo que usted y yo debemos de hacer. Ante la impotencia, ante las situaciones que están fuera de nuestro control, lo único que podemos hacer es que pedir, diga conmigo, pedir ayuda a Dios. Lo que acabamos de leer, léanlo en los primeros versículos, dice: y David pidió ayuda ¿a quién? A Dios, al Señor, para que le mostrara qué es lo que tenía que hacer para que sucediera un cambio en la situación que estaba viviendo, que estaba experimentando. Hay situaciones en tu vida que tú ya tienes que parar de luchar por tu propia fuerza y tienes que pedirle la ayuda a Dios. ¿Alguien dice amén? Tienes que empezar a buscar la ayuda de Dios. Tienes que empezar a buscar la guianza de Dios. Tienes que empezar a buscar el socorro de Dios. En esta situación se encontraba David después de una terrible hambre, y le pregunta a Dios, y ¿sabe qué es lo más glorioso? Que Dios le contesta. ¿Cuántos creen que Dios contesta nuestro clamor, nuestra oración y nuestra petición? Dios le contestó. Dios te va a contestar a ti en tu clamor. Cuando tú le busques, le vas a encontrar. Si tú tocas, se te va a abrir. Si llamas, Él va a estar ahí. Dice que clamó al Señor y Dios le contestó y le dijo: hey, te voy a decir cuál es el problema. El problema es la sangre que derramó Saúl. ¿Con quiénes? Con los gabaonitas. Ahora, si ustedes retroceden en la historia, ustedes van a saber que viene Israel conquistando Canaán, la tierra prometida, y viene arrasando con todos los pueblos a su alrededor. La fama de las victorias de Israel se esparcen por toda la tierra donde está conquistando. Y la gente, los pueblos de alrededor, se dan cuenta que con Israel está el Dios verdadero, un Dios poderoso que hace milagros y que hace maravillas. Habían visto a Dios obrar, habían visto a Dios derribar muros, hacer descender granizo del cielo, matando a enemigos. Los gabaonitas habían visto la protección de Dios aún sobre sus vidas por una promesa que Dios cumplió y que Dios aceptó. Cuando va avanzando Israel, arrasando con toda esa gente, con todos los pueblos, a los gabaonitas llenos de temor se les ocurre algo. Nos vamos a adelantar al encuentro de Josué, porque en ese momento estaba conquistando Josué, y se les presentan andrajosos con ropas rotas, y les dicen: nosotros somos de un pueblo lejano, no tenemos absolutamente nada. Hemos reconocido que con ustedes está el Dios verdadero, el Dios poderoso, lo hemos visto obrar. Y aquí viene una tremenda enseñanza. La gente puede ver que tú tienes un Dios poderoso y puede ver que Dios está obrando en tu vida. ¿Alguien dice amén? La gente no se puede explicar tu cambio, el cambio de tu situación, si no es por causa del Dios tan grande y poderoso que está contigo. Eso es lo que estaba experimentando Israel.
Entonces les dicen: pero queremos pedirles que hagan una promesa. Nosotros no vamos a poner resistencia, nosotros no vamos a rebelarnos en contra de ustedes, nos vamos a someter a voluntad, pero solamente queremos pedirles una cosa: que protejan a nuestro pueblo. Y le hicieron un juramento que iban a cuidar de ellos, que no los iban a atacar, que no les iban, incluso llegaron a protegerlos de enemigos. Pero Saúl rompió una promesa y un juramento, y había derramado la sangre de los gabaonitas, y como consecuencia de sus malas acciones, ahora estaba experimentando todo el pueblo y toda la nación una hambruna causada por el derramamiento de sangre de los gabaonitas por causa de Saúl. ¿Cuántos me siguen hasta aquí? Ahora la historia da un giro tremendo cuando viene David después de recibir palabra del Señor y les dice: tienes que hacer algo por los gabaonitas. Pero aquí viene una enseñanza bien importante. Es terrible cuando las personas, los líderes religiosos, pastores, sacerdotes, maestros, dale el título que le quieras dar, profetas, apóstoles. Es terrible cuando la congregación, cuando los líderes religiosos toman la palabra de Dios a su propia conveniencia, para sacarle su propio provecho, adaptando la escritura a sus propios deseos. ¿Me siguen hasta aquí? Porque exactamente eso fue lo que hicieron los gabaonitas. Ellos, they take advantage, tomaron ventaja de una porción en el libro de Levítico que vamos a leer después, en donde está el pasaje famoso que dice: ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Por eso los gabaonitas, conociendo eso, no fueron a pedirle oro ni plata, no querían hacerle daño a nadie de los hombres de Israel, solamente querían venganza, y utilizaron la misma palabra de Dios para sus deseos de poder, sus deseos de venganza, su propia conveniencia, así como en muchas ocasiones hacemos nosotros o los líderes religiosos de diferentes iglesias, tratando de adaptar el mensaje a mi propia conveniencia para hacer lo que yo quiero y no para aceptar el señorío del que inspiró la palabra. La iglesia, el mensaje de Dios, el vivir la palabra de Dios, no se trata de lo que yo quiero, de lo que a mí me gusta, de lo que a mí me conviene. Se trata de lo que Dios exige y demanda de mí, porque Él es el creador de todas las cosas, el gobernador y el Señor de todas las cosas. ¿Me dicen amén? Cuando la palabra de Dios se desobedece, vienen consecuencias. Se lo voy a volver a repetir: cuando la palabra de Dios se desobedece, vienen consecuencias. Hay terribles consecuencias cuando adaptamos la Biblia a nuestros propios gustos o a nuestras propias necesidades. Por eso es que vemos el caos que hay hoy en día en muchas congregaciones, por adaptar el mensaje a lo que les conviene a las personas. ¿Cuál era el problema? La sangre derramada, el juramento incumplido, violado. Los gabaonitas piden a los descendientes de Saúl, le dan 5 nietos de Saúl para que los ahorquen, y le dan 2 hijos de una concubina de Saúl llamada Rispa. Pero ella no estaba dispuesta a ceder en las exigencias de una nación con deseos de poder y de venganza. Ahora quiero que noten algo. Entregan a los hijos, dile al que está a tu lado, entregan a los hijos, los matan y no pasa nada. No hay lluvia sobre la tierra, no se abren los cielos, no hay sanidad, no pasa absolutamente nada. En el relato bíblico nosotros vamos a escuchar y a ver qué fue lo que pasó. ¿Me siguen hasta aquí? Aquí nosotros somos testigos de una madre que está afligida y que está haciendo una vigilancia y vigilia silenciosa con 2 cadáveres de sus 2 hijos.
Y esto es bien importante y es una lección para nosotros. Ella no pudo evitar que David tomara a sus hijos, ni tampoco pudo evitar que los gabaonitas los mataran. Pero lo que podía hacer, sí lo hizo, que era cuidar el honor de esos cadáveres. Y aquí viene una gran enseñanza. Tú no puedes evitar la maldad del mundo. Tú no puedes evitar el sufrimiento de las sociedades. Tú no puedes evitar que lleguen las enfermedades a este cuerpo tan frágil que tenemos. No podemos evitar ni cambiar las cosas que suceden en nuestra vida. Lo único que nos manda el Señor es que lo que esté a tu alcance, eso haz, y con eso basta para que Dios haga el resto. Yo no sé cuántos pueden decir amén. Bástate con lo que tú puedas hacer. No trates de añadirle a tu estatura un codo más, porque no lo vas a lograr. Simplemente haz todo lo que esté a tu alcance, y lo demás déjaselo al Señor, que Él lo va a terminar. Y la buena obra que comenzó no va a descansar hasta terminarla. Se lo vuelvo a repetir, ella no pudo evitar que David tomara a sus hijos, ni tampoco pudo evitar que los gabaonitas los mataran. Entonces solamente hace lo que puede hacer. Rispa, permítame utilizar mi imaginación, observa los cadáveres de sus hijos que comienzan a endurecerse primero. Yo puedo imaginarme a esta mujer cuando dan la sentencia y le dicen: vamos a matar a tus hijos. Ellos no debían nada, ellos no habían hecho absolutamente nada, eran las consecuencias de las acciones de alguien más. Yo puedo imaginarme a esta mujer, después de recibir esa noticia, sentir como hay un fuego, un frío que le viene, le sube y le baja. Yo no sé cómo estaría su presión arterial después de esa noticia. Lo que sí puedo imaginarme es que llegó, más que probable, tocó el rostro de sus hijos, los miró, quizá les sonrió, quizá los besó, para que el último recuerdo que quedara en su mente fuera el rostro en vida de sus hijos. Qué imagen tan terrible. Después de eso quizá les dio un beso y vio como ellos daban su último respiro. No pudo hacer nada, pero ella no iba a permitir que sus hijos fueran deshonrados con todo. La peor deshonra, de acuerdo al Antiguo Testamento, era que las aves del cielo, las aves de rapiña y las fieras acabaran con los cuerpos. Ellos tenían que tener un entierro digno, un entierro con honor, y iba a hacer lo que fuera necesario para proteger la vida de sus hijos. Cuando ellos mueren, ella comienza a ver la diferencia entre su última mirada a esos rostros de sus hijos en vida y ahora ese cadáver endureciéndose. Después de su endurecimiento, los cadáveres comienzan a ponerse suaves y blandos. Seguramente cuando los tocaba en su pecho por el dolor y por el sufrimiento, mientras lloraba con lágrimas tristes y amargas en medio de las noches frías, comenzó a sentir ese mal olor y ese hedor. Si nosotros hacemos cuenta desde la cosecha de la cebada hasta el otoño, cuando empezó a llover, aproximadamente Rispa duró cuidando los cadáveres de sus hijos 6 meses. 6 meses en las noches guardándolos de fieras. Cuando nosotros leemos el relato bíblico, nosotros tenemos que empezar a imaginarnos qué es lo que esta mujer está viviendo. Esta mujer se hizo una casa en ese monte provisional. Seguramente recogió algunos palos, algunas estacas, tenía un poco de pieles, de telas, y se hizo ahí una casucha para poder estar, para resguardarse del sol. En las noches tenía que hacer el fuego, tenía que hacer hogueras para ahuyentar a esas fieras y evitar que vinieran a comerse sus cadáveres. Yo puedo imaginarme la escena de esta mujer entre el humo de las fogatas
y el fuego que se movía en la densa oscuridad, tratando de ver y cuidar que no viniera alguna fiera. Y esto, mis queridos hermanos, nos trae una gran enseñanza. En muchas ocasiones vamos a pasar por terribles oscuridades en nuestra vida. En muchas ocasiones vamos a atravesar por terribles dolores y sufrimientos en nuestras vidas. Pero en medio de todo eso no podemos darnos por vencidos. Debemos de proteger a los que amamos. Alguien dice amén. Debemos de cuidar y de proteger a los que amamos. Debemos de cuidar y de proteger a los que amamos. ¿Qué es lo que más amas en esta vida? ¿Tu carro? ¿Tu casa? ¿Qué es lo que más amas en esta vida? ¿Acaso no es tu esposo? ¿Acaso no es tu esposa? ¿Acaso no son tus hermanos en la sangre? ¿Acaso no son tus hijos, tus hijas? ¿Acaso no son tus padres, tus familiares? ¿Qué es lo que más amas en esta vida? Y por esas personas que amas deberíamos de estar dispuestos a entregarlo todo y a cuidarlos y a protegerlos, sin importar los peligros, sin importar las densas tinieblas, sin importar los fríos en esta vida que atravesemos, sin importar los desiertos que atravesemos. Debemos de estar dispuestos a hacer lo que sea necesario para cuidar de los nuestros. Ella cuidaba unos cadáveres simplemente por su honor y por su honra. ¿Cuánto más deberíamos nosotros cuidar a los que están en vida? Aquellos que descuidamos todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste palabras bonitas a tus hijos? Especialmente a los rebeldes. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a sus cuartos donde se encierran todo el día para abrazarlos y acostarte con ellos y darles palabras y promesas de Dios a sus vidas? ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta que han sido más los regaños que los abrazos que les has dado? ¿Cuántas veces has contado que han sido más los problemas que has tenido con tu pareja que los momentos felices? Solamente por no entender que tu deber como esposo y como esposa es cuidar de los tuyos. No son enemigos. Son uno solo y se deben de cuidar, de amar y de proteger mutuamente. A pesar del frío, ella observa esos cadáveres endurecerse, luego ablandarse, luego hincharse, y luego llega el hedor de la descomposición. Yo puedo imaginarme esa mujer peleando contra las aves de rapiña, que si usted sabe, ellas no tienen respeto alguno. A veces hay animales en la calle, en la carretera, casi que les pasas el carro encima y no se mueven. Son terribles. Imagínense esa mujer ahuyentando a esas aves de rapiña durante el día y a las fieras en la noche. Animales con garras y dientes, de noche y de día, día tras día, buscando provisiones a como ella pudiera durante 6 meses, día tras día, noche tras noche, sin importar el costo personal, sin importar el desgaste en su salud. Diga conmigo, sin importar el costo personal. Yo les hago una pregunta: ¿qué estás dispuesto a dar por los que amas, por quienes amas? ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo, sin importar el desgaste. Cuidar de una familia, cuidar de hijos, cuidar de una pareja, en ocasiones es desgastante, pero vale la pena. ¿Me dicen amén? Diga conmigo, vale la pena. Porque lo que llega fácil, fácil se va, pero lo que cuesta permanece más, perdura más. Diga conmigo, vale la pena. Vale la pena invertir tus recursos y gastarlo todo. Vale la pena esforzarte y desgastarte y cansarte por cuidar y proteger de tu familia, de los tuyos. Diga conmigo, vale la pena. Vale la pena. Aún el entregarse completamente
por esa causa. Se enfrentó en peligros, en desafíos, pero su determinación nunca flaqueó. Diga conmigo, la determinación. Eso lo es todo. Diga conmigo, la determinación. Cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios está determinado a hacer algo para la honra y la gloria de Dios y para cuidar y proteger a sus hijos y a su familia, se va a enfrentar a cualquier peligro y a cualquier desafío, porque tiene determinación. ¿Alguien dice amén? Esa determinación la fortalecía a pesar de todas las adversidades y nunca flaqueó. Diga conmigo, la fortalecía. Nosotros podemos experimentar algo que ella no pudo experimentar, y es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, dándonos consuelo y dándonos fortaleza y ayudándonos para enfrentarnos a cualquier situación sin flaquear. Yo quiero que ustedes entiendan esto. Esta vida es tan cruel y dura que no tienes permiso de flaquear. Esta vida es tan cruel y tan dura que no tienes permiso de bajar la guardia. En el momento en que tú bajes la guardia y no prestes atención a velad y orad, como dice la Escritura, van a llegar los problemas a tu vida. No tenemos oportunidad de bajar la guardia. No tenemos el permiso de flaquear. El Señor es nuestro consuelo y nuestra fortaleza, y nos levanta las manos en medio de nuestra debilidad. Si ustedes me permiten asemejar la vida a algo o a alguien, yo veo la vida como esa ocasión en que Moisés tiene que tener las manos levantadas para poder ganar las batallas. El asunto es que fue Aarón quien le ayudó a que esas manos permanecieran levantadas. Y lo mismo vamos a ver en la historia de Rispa. Se levantó una comunidad para ayudarle, para fortalecerle. ¿Me siguen hasta aquí? Día a día se levantaba. Yo puedo imaginarme esta mujer recogiendo piedras, palos secos para hacer esas fogatas. El refugio que había hecho era algo simple. Era algo mal hecho por una mujer. Imagínense usted, yo sé que las mujeres hacen muchas cosas muy buenas, pero sin tener materiales. Pero era lo que había, y con eso estaba conforme. A eso en el Nuevo Testamento se le llama contentamiento. Me basta solo la gracia de Dios. Mi refugio y mi porción es Jehová, y todo lo demás es más que suficiente. Alguien que me diga un fuerte amén, por favor. No era mucho, pero para ella era suficiente. Quizá hoy no tienes mucho, pero es más que suficiente. Quizá hoy no puedes disfrutar de mucho, pero es más que suficiente. Tienes algo que ella tenía, y es tus hijos en vida, tu pareja en vida, tu familia que está contigo, que te ama, que te apoya, una iglesia que nos amamos y nos apoyamos los unos a los otros. El fuego era su compañero en la oscuridad. Aunque a veces el humo quizá le picaba los ojos, aunque estaba oliendo todo el tiempo a humo, pero el fuego era su mejor compañero. Ella tenía a medias una dicha que nosotros hoy tenemos, y es la persona del Espíritu Santo. Ese fuego purificador que no solamente nos purifica, sino que nos guía y nos ilumina para dar pasos seguros. Yo no sé cuánto le dan gracias a Él. Yo quiero pedirte un favor. Toca a dos personas que tengas cerca tuyo y dile: echa mano del fuego que está dentro de ti. ¿Alguien dice amén? No está ahí solamente por estar, no está ahí por casualidad. El Espíritu Santo es una persona que es nuestro ayudador, es nuestro guía, es nuestro consolador. Su palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Él es el que nos hace distinguir entre el bien
y el mal, entre la bendición y la maldición. Echa mano de ese fuego que habita en ti. Deja que te limpie, que te purifique y que consuma todo aquello que no le agrada al Señor. Pero también deja que su Espíritu Santo te dé la sabiduría para poder enfrentarte a los ataques del enemigo. Y no solamente la sabiduría, sino el poder dinamita que Él tiene para que puedas ver milagros y prodigios. Hazlo más fuerte al Señor. Ella nunca se daría por vencida. Estaba dispuesta a proteger esos cadáveres sin importar nada, si tuviera que entregar su vida. Ahora déjenme decirles que hay algo que sí admiro de Rispa, y era que a pesar de esa soledad abrumadora, todavía confiaba en alguien que sabía que estaba con ella, que era el Dios de su pueblo y el Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob. Y cuando ella deposita su confianza en ese Dios, ella sabe, tiene la certeza y la seguridad de que ese Dios grande y poderoso le va a hacer justicia. La única manera para permanecer firme en medio de cualquier soledad, en medio de la más abrumadora soledad, es contando con la ayuda y la compañía del Señor. ¿Cuántos creen que Dios camina con nosotros? ¿Cuántos lo creen? Diga bien fuerte: Dios está conmigo. Diga conmigo: Él nunca me deja. Diga bien fuerte: Él no me desampara. Diga bien fuerte: Él no me abandona. Diga conmigo: no estoy solo. Diga fuerte: no estoy sola. Nunca estaré solo y nunca estaré sola. Yo no sé cuántos lo pueden creer. Pero a pesar de que no estamos solos, nos hace falta algo, y es el calor humano. ¿Me dicen amén? Y ahí es donde entra la iglesia. Diga conmigo: la iglesia. El trabajo de la iglesia es dar calor humano. El trabajo de la iglesia es apoyarse los unos a los otros, amarse los unos a los otros, ayudarse los unos a los otros. Ella estaba sola. Quizás solamente la acompañaban los tiempos, los recuerdos de esos tiempos más felices. Pero ella ya se había adaptado. ¿Me siguen hasta aquí? Diga conmigo: adaptación. Yo quisiera ser un predicador motivador. A veces me dan ganas de serlo, pero el Señor me dice: hey, eres un predicador bíblico. No un motivador, un predicador de la Biblia. A veces quisiera decirles que todo va a ser color de rosa. Van a ser pétalos de rosas. No va a haber espinas, no va a haber piedra, no va a haber. Pero les mentiría. En muchas ocasiones tenemos que tomar la actitud y la decisión del apóstol Pablo cuando ese aguijón no fue quitado de su carne. El Señor le dijo: bástate mi gracia. ¿Sabe qué es eso? Diga conmigo: adaptación. A veces vas a tener que adaptarte. ¿Me siguen hasta aquí? Mi madre, que en paz está descansando, tuvo que adaptarse a una hija con epilepsia y con esquizofrenia. Por más que se ha tratado, por más que se ha orado, el Señor nos ha dicho: bástate mi gracia. Y en medio del bástate mi gracia me adapto. Porque Dios tiene un plan perfecto y un propósito perfecto. Porque Dios no se equivoca. Porque Él sabe que yo puedo con esta carga y no me va a dar más cargas de las que no puedo soportar y resistir. Así es que si Él ha diseñado que yo camine y lleve esta carga y tome mi cruz cada día, le voy a seguir, no importa nada, y me voy a adaptar al peso de esa cruz, de ese sacrificio. Así tenga que llorar todos los días, así tenga que sufrir humanamente todos los días, si esa es la cruz que el Señor quiere que cargue, yo la voy a cargar y me voy a adaptar a ella sin ninguna clase de queja.
¿Me siguen hasta aquí? A veces nos han hecho ser hijos de Dios llenos de caprichos, haciendo berrinches al Señor, como si la criatura y la vasija de barro pudiera exigirle alguna cosa al Creador y al alfarero. Bástate mi gracia. Toca a la persona que está a tu lado y dile: a veces te vas a tener que adaptar y aprender a vivir con esa situación, con ese aguijón. Pero aún en medio de la adaptación, Dios no te va a dejar ni te va a desamparar. Él va a renovar tus fuerzas todos los días para que puedas llevar esa carga tan pesada. Él va a renovar tus fuerzas cada día. ¿Alguien puede decir amén? En el relato bíblico nosotros quizá podemos ver y podemos imaginarnos que la gente, la mayoría, mantenía su distancia. Quizá veían la silueta, el reflejo de Rispa allá en el monte. Quizá veían las fogatas. Ellos empezaron a conocer su historia, pero ellos se identificaban con el dolor y con la pérdida, y tenían un sentimiento compartido, llenos de compasión y de respeto. Y aquí viene otra lección para la iglesia. Diga conmigo: compasión y respeto. Díganlo más fuerte: compasión y respeto. Cuando alguien sufre, sin importar por qué razón está sufriendo, lo que la iglesia debe de expresar ante el dolor y el sufrimiento de un hermano tuyo, de una hermana tuya, se llama compasión y respeto. A eso se le llama empatía. A eso le llama la Biblia que el cristianismo, la iglesia, la comunidad es un cuerpo que se duele con los que duelen, que sufre con los que sufren, que llora con los que lloran. Que el dolor de otros se convierte en mi mismo dolor. Ese es el cristianismo, esa es la iglesia. Ríe con los que ríen, llora con los que lloran y gózate con los que se gozan. La iglesia debe de vivir un estilo de vida lleno de empatía, un estilo de vida lleno de amor, un estilo de vida lleno de compasión, de respeto y de unidad, ayudando en lo que sea posible a aquellos que sufren, especialmente a los de la casa, dice el Señor. El Salmo 82, 3 al 4 dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al necesitado, librad al necesitado y al pobre, libradlo de las manos de los impíos. Ese es el llamado para la iglesia. La figura de Rispa, inamovible y firme junto con sus hijos, comenzó a simbolizar algo más grande para el pueblo, algo más grande que la resistencia frente a la injusticia. Comenzó a simbolizar, diga conmigo, el amor que lo entrega todo. Dígalo más fuerte: el amor que lo entrega todo, y la dignidad en el sufrimiento. Ese amor que lo entrega todo es el amor de nuestro Señor Jesucristo, que entregó su vida entera, que se expuso al vituperio, a la vergüenza, que se expuso a la violencia de los que le acusaban, de los que lo maltrataron, de los que lo abofetearon, de los que lo golpearon. Se enfrentó a las peores fieras con tal de darte salvación y vida eterna a ti y convertirte en su hijo, en su hija. Diga conmigo: su infinito amor. Si lo tienes a Él, lo tienes todo. Cuando yo veo a Rispa luchando contra fieras y contra aves, llena de dolor, de sufrimiento, pasando terribles noches, terribles días sin poderse separar de esos cuerpos, la única imagen que se me viene a la mente es la imagen de mi Señor Jesucristo. Dice la Escritura que Él está sentado a la diestra del Dios el Padre, intercediendo, cuidando y protegiendo a sus hijos. Yo no sé qué le provoca eso.
Ese es el verdadero amor, el amor que está con nosotros. Una noche, permítanme utilizar mi imaginación, quizá ella mirando las estrellas por un momento, quizás se acercó a alguien. Pasaron una semana, quizá la Biblia no lo dice. Permítame utilizar mi imaginación y meterme en el relato. Quizá pasó una semana, quizá pasaron 2 semanas o 3 semanas, y seguramente Dios tenía a alguien preparado para proveerle a esa mujer. Alguien sabía que las provisiones se le estaban acabando. Alguien sabía que ella iba a necesitar ayuda. Alguien sabía que tenía que ir hasta donde ella estaba para tenderle la mano, porque si no, no hubiera aguantado con provisiones 6 meses. Hoy quiero decirles algo: Dios siempre tiene a alguien preparado para tenderte la mano. Dios siempre tiene a alguien preparado, preparada para echarte la mano, para ayudarte, para darte consuelo, para darte fortaleza, para darte una palabra de ánimo, para darte una palabra de aliento. Dios siempre tiene a alguien para ayudarte. Y ojalá podamos entender que así como Dios tiene a alguien para ayudarte, tú eres esa persona que Dios ha preparado para alguien más. Tú eres esa persona que Dios ha preparado para darle ánimo, fortaleza, aliento, ayudar a alguien, proveerle algo a alguien. Tú eres esa persona. Pero en ocasiones nos mantenemos a la distancia, solamente viendo el dolor y el sufrimiento de mi hermano, de mi hermana, sin hacer nada al respecto. Mantenemos nuestra distancia, aun cuando podemos acercarnos y decirle: estoy orando por ti. Aun cuando podemos mandarle una palabra en un mensaje de texto. Aun cuando tenemos la posibilidad económica para bendecirlo, mantenemos nuestra distancia. Mantenemos la distancia. Y hoy vengo a decirles de parte de Dios: es tiempo de dejar la distancia a un lado e involucrarte con aquellos que sufren. Ser parte y ser ese cuerpo, esa iglesia. La iglesia existe para ser miembros los unos de los otros, para ayudarse y apoyarse los unos a los otros. Porque el día de mañana, quizá el que esté sufriendo vas a ser tú, y el que va a necesitar ayuda vas a ser tú, y el que va a necesitar una palabra de ánimo vas a ser tú. Es tiempo de que comiences a sembrar lo que un día vas a cosechar. Quizás se acercó a alguien, quizá con temor, quizá indeciso de acercarse o no. Pero lo que sí estoy seguro es que, más que probable, como en la antigüedad se acostumbraba, lo primero que le llevó fue pan. Porque el pan es el sustento de la vida. Alguien que me diga amén. Yo quiero enseñarles algo. Lo primero que tienes que llevarle a la persona que sufre, la primera ayuda que debes de llevar se llama pan. Pero no cualquier pan, el pan de vida que descendió del cielo. Las palabras de Cristo Jesús, las promesas que Él ha dado. Lo primero que tienes que llevar es el pan, que es el alimento diario de su palabra. Porque solamente ese pan nos va a saciar de verdad. Deja a un lado la vergüenza, lleva pan. Y si alguien necesita de otro pan físico, también ayuda, si tienes la posibilidad de hacerlo. Lo siguiente que seguramente le llevó fue agua, que es esencia de la vida. ¿Y sabe algo? Ustedes y yo somos portadores de la mejor agua que el ser humano necesita y que la persona que sufre necesita. Es tan preciosa esa agua que dice que está fluyendo de nosotros como ríos de agua viva que saltan para arriba. Y esa agua que necesitas impartir y dar es la presencia gloriosa del Espíritu Santo. La Escritura dice en el libro de Hechos que los apóstoles después y los discípulos, después de haber sido llenos del Espíritu Santo, a donde quiera que iban, imponían las manos
Y cuando imponía las manos, las personas eran llenas de esa agua, eran llenas de ese Espíritu Santo, sentían esa agua purificadora, refrescante, sanadora, que sacia la sed, que da vida en sus vidas. Esa agua está en ti, el Espíritu Santo está en ti, y nuestro deber como iglesia es vaciarnos cada día y luego ir a esa fuente para que Él nos vuelva a llenar y volvernos a vaciar y volvernos a llenar e ir esparciendo agua de vida a todas partes. No sé cuánto dar un fuerte aplauso al Señor. Quizá, pero no sabemos si sucedió o no, intercambiaron algunas palabras. O quizá ni siquiera intercambiaron palabras. Pero las acciones y los actos de empatía hablan más fuerte que las palabras. Se lo vuelvo a repetir. Las acciones, la ayuda, el estar presente hablan más que las palabras. Yo he pasado terribles momentos en mi vida y he estado con personas que han pasado terribles momentos en sus vidas. Y en muchas ocasiones, les voy a ser honesto, cuando pasamos por dolor y sufrimiento en esta vida, no necesitamos ni siquiera que nos digan palabras. Lo único que necesitamos es un ladito, mijo, por allá. Es que se sienten con nosotros, que estén ahí, que estén presentes, que sepan que tienen nuestro apoyo. Ni siquiera hablar. Yo me recuerdo el día que partió mi mamá. Yo me vine de trabajar, fui a la casa. En la tarde llegó un hermano. Nunca se me olvida. Todavía está aquí, Fercho. Los que conocen a Fercho saben que él llega y lo único que hace es ponerte la mano en la pierna y darte unas palmaditas. That's it. Un abrazo, unas palmaditas en la pierna. Eso es todo. No necesitas más. No necesitas saberte la Biblia entera. No necesitas saberte versículos de memoria. Si te lo sabes, gloria a Dios, dilos en su momento. Pero lo que más necesita la gente es que estés presente, es que estés ahí. Ahora, quieren que les sea honesto. A veces hay mucha gente como yo, demasiado cerrados, que para abrirlos se necesita algo terrible, que no dan el espacio para que nadie entre. Pero quieren que les diga por experiencia propia algo: cuando tú vives así, vas a morir por dentro. Tarde que temprano vas a explotar, porque Dios nos diseñó con la necesidad de tener a alguien a nuestro lado. Por eso es que Él estableció la iglesia, para tener hermanos y hermanas y acudir unos a los otros y apoyarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros y estar presentes los unos con los otros. ¿Me dicen amén? Lo único que necesitas es estar presente, es estar ahí. Quizá las primeras personas que le llevaron provisiones no daban ni una palabra, quizá no sabían cómo expresar. ¿Te imaginas llegar en medio del hedor de la descomposición de unos cuerpos con comida, con agua? Ver a esa madre aferrada a esos cadáveres. ¿Qué le dices? Especialmente si no has experimentado algo similar.
qué palabras salen de tu boca, pero estás ahí. Y el estar ahí es lo que más importa. Ahí Rispa se dio cuenta de que no estaba tan sola como pensaba, de que aparte de Dios todavía había una comunidad que le amaba, había una comunidad que estaba ahí para ella, había una comunidad que le importaba lo que ella estaba pasando y que estaba dispuesta a mostrarle su amor y su apoyo. Seguramente tuvo muchos encuentros con personas. Quizá algunas se acercaban por curiosidad, otros quizá empujados y movidos por una genuina empatía, se acercaban para ayudarle. Pero Rispa permanecía centrada en su propósito de cuidar esos cadáveres. Estos actos de bondad, diga conmigo, actos de bondad, eran luces de esperanza en el corazón de Rispa. ¿Me siguen hasta aquí? Cada acto de bondad que tú haces es una luz de esperanza en el corazón de alguien. Yo espero que después de este mensaje tú te levantes y cuando veas a alguien que necesita una luz de esperanza puedas llegar ahí con un acto de bondad y bendecir la vida de alguien. ¿Alguien me dice amén? A veces la iglesia perdemos el tiempo en tantas cosas secundarias, en tantas tonterías, que no nos damos cuenta de que la esencia del cuidado de la iglesia somos nosotros, las personas. Pero tienes que abrirte, tienes que hacer espacio para que alguien te acompañe. Solo no puedes llevar todas tus cargas, necesitas a alguien que te ayude. ¿Alguien dice amén? Esas reuniones de hombres están espectaculares. Ustedes vieran cómo es que aún como hombre se siente que hay alguien que lo acompaña. Nos pusimos una playera de Band of Brothers, los que no te dejan tirado solo, los que no te abandonan, con el que puedes contar para ayudarte. Debemos de vivir esa hermandad y esa ayuda en nuestra iglesia. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Diga conmigo, no estaba sola. Diga bien fuerte, no estoy solo. Voltea a tu alrededor. Toda esa gente que ves está para ti. No estás solo, no estás sola. Y qué glorioso es caminar confiado de que no estamos solos, de que podemos contar con alguien. ¿Me dicen amén? Eran recordatorios de que la gente que nos rodea puede brillar aún en los momentos más oscuros en nuestra vida. Voltea y toca a dos personas, míralos a los ojos y dile: cuenta conmigo para lo que sea. Si te puedo ayudar, cuenta conmigo. Alguien le da un fuerte aplauso al Señor, por favor. Y ahora quiero decirles algo de corazón, ¿me lo permiten? Cuenten conmigo para lo que sea. Si les puedo ayudar, les ayudo. Y si no les puedo ayudar, consigo a alguien. Pero de que cuentan conmigo, cuentan conmigo. Se los digo de corazón. A veces escucho: pastor, no le hablé porque yo sé que usted está demasiado ocupado. Yo nunca estoy demasiado ocupado para estar presente para alguien. Estoy ocupado para llamarle a 250 personas, 200 personas. Ahí sí estoy ocupado porque son muchos. Por eso están los líderes, el cuidado pastoral de hombres, de mujeres, de matrimonios, de niños, de preteens, de ancianos, etcétera, con otros pastores de la iglesia. Es demasiada gente. Pero nunca voy a estar ocupado para recibir una llamada. Es más, decimos en mi país, en México: cálele, compruébelo, llámeme. Si no le regreso la llamada, a mí si no le contesto, déjeme un mensaje de voz y le regreso la llamada, tal y como dice el mensaje, en cuanto me sea posible. Porque a lo mejor me agarró en el ático, sude y con el teléfono abajo, no le voy a poder contestar por el trabajo. O en una escalera ya pintando y sin poder, pero en cuanto me baje de la escalera le regreso la llamada. Pero puede contar conmigo. Amén. Segunda de Samuel 21:14.
Dice así: cumplieron todo lo que el rey ordenó. Después de eso, Dios volvió a responder las oraciones por la tierra. La historia de Rispa, nosotros vemos que comienza a trascender, comienza a llegar a muchas partes. El Salmo 82, 3 al 4 dice: defended al débil y al huérfano, haced justicia, al afligido y al necesitado librad, al necesitado y al pobre libradlo de la mano de los impíos. La figura de Rispa, inconmovible, inmovible, había llegado a todo el pueblo, y no solamente a todo el pueblo, sino a la corte del reino, al mismo rey. Y ahora vemos a David en una lucha entre la ley humana y la justicia y la misericordia. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora vemos, ¿será que ha valido la pena esto que hicimos? No había valido la pena porque no había habido un cambio. Me imagino yo que llama a los consejeros y toman la decisión y dice: ¿saben qué? Vayan por los cadáveres y vamos a darle una sepultura de honra, una sepultura de honor. Lo que había hecho esta mujer había marcado a una nación entera. Y es más, había acabado con una de las peores crisis que a las cuales se había enfrentado Israel. David toma la mejor decisión. Esto que sucedió fue un momento de reflexión para todo Israel. Una manera también de David para tratar de buscar la paz del reino. La comunidad y las personas habían sido testigos de la inquebrantable vigilancia de Rispa. Ahora no solamente lo veían de lejos, sino que la habían acompañado. Y aquí viene la siguiente lección: no solamente es ver de lejos, sino acompañar a las personas. ¿Cuánto le dan ofrenda de palmas al rey? Ahora la acompañaban en su duelo. Ya no eran solamente espectadores, sino acompañantes, brindándole su apoyo. ¿Me dicen amén? Yo no puedo ni imaginarme cómo fue ese entierro. Toda la gente, todo el pueblo se había reunido para hacer esas caravanas hasta llevarlos a la sepultura, expresándole su apoyo a Rispa. Después del entierro sucedió lo impensable, lo imaginable. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer del cielo mismo. Ya conmigo, wow. ¿Cuántos se tardaron en darles una sepultura llena de honor? Aproximadamente 6 meses. Y cuando se hizo lo correcto, el cielo se abrió y comenzó a llover. Cuando haces lo correcto, cuando obedeces a Dios, cuando sigues la voluntad de Dios, los cielos se abren y comienzan a llover lluvias de bendición para tu vida, para los tuyos, para tu familia, para tu tierra. Alguien que me diga amén. Cuando sigues la voluntad de Dios, cuando te sometes a la voluntad de Dios, la sequía se para. La sequía que había sido tanto una maldición física como espiritual para el pueblo de Israel, finalmente se rompió. Diga conmigo, se rompió. Ustedes y yo tenemos que entender que algo se rompe cuando hacemos la voluntad de Dios. Algo se rompe cuando obedecemos a Dios. Algo se rompe cuando confiamos en Dios. Algo se rompe cuando seguimos a Dios, cuando nos comprometemos a Dios. Ni un amén, santo. Dile al que está a tu lado: comprométete a Dios al 100% y se derramarán lluvias de bendición sobre tu vida. ¿Cuántos lo creen? Y dan un fuerte aplauso al Señor. Oh, mis queridos hermanos, había comenzado el proceso de sanidad. Los campos de Israel comenzaron a mostrar nuevamente signos de vida. Comenzaron a enverdecer nuevamente. Esas tierras áridas que solamente habían sido sepulturas, tumbas abiertas quizá, comenzaron a proveer alimento.
¿Cuándo? Cuando el pueblo comenzó a actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, cuando comenzó el pueblo a escuchar a Dios. Si hoy no me han escuchado nada de los que les he transmitido, solamente llévense esto. Diga conmigo, desde hoy. Pero ahora dígalo con más ganas. A partir de hoy voy a escuchar a Dios y lo voy a obedecer. Con eso que haga es suficiente. Los cielos se van a abrir y va a comenzar a producir pastos verdes en medio del sequedal. Comienza un proceso de sanidad. ¿Alguien me puede decir amén? La tierra comienza a mostrar signos de vida nuevamente. Ahora todo el pueblo comenzó a vivir un estilo de vida diferente, fomentando una era llena de comprensión, llena de justicia, de hacer la voluntad de Dios, de obedecer a Dios, de comprometerse a Dios, de aferrarse a Dios. Un pueblo que valoraba la vida y la dignidad, aún en el entierro, no dándole lugar a los rencores llenos, sino más bien llenos de empatía y de comprensión. Basta de rencores, basta de pleitos, basta de iras, basta de contiendas en el hogar, en la familia, los padres contra los hijos en contra de los padres, entre parejas, rivalidades entre hermanos, rivalidades entre familia. Basta de todo eso y vamos a fomentar el amor y el respeto y Cristo Jesús como centro de toda relación. ¿Alguien dice amén? La escritura dice: mientras sea posible, mientras estén ustedes, estén bien con todos. No importa si yo le caigo mal a usted, usted no me cae mal a mí. Se lo estoy parafraseando. Yo no puedo hacer que yo le caiga bien a usted. Usted no puede obligar a alguien a que le caiga bien. Pero sí, usted puede decir: no tengo nada en contra de nadie, todos me caen muy bien, a todos los amo por igual. Mientras estén ustedes, estén bien con todos. Ahora había amor, empatía, respeto. Se había ido el odio, el rencor, el resentimiento, los deseos de venganza, el orgullo que tanto daño hace. Ahora eran un pueblo unido en compasión y respeto. Eso fue el legado del inquebrantable amor de Rispa, de su inquebrantable determinación. En cada gota de lluvia que caía sobre la tierra, en cada brote de cada plantita que salía en esa tierra, resonaba un eco de la historia de Rispa. Ahora ve por qué es tan importante esta historia, ¿verdad? Acabó con una crisis, acabó con una sequía, provocó la unidad de un pueblo, todo por aferrarse a hacer lo correcto. Yo le hubiera dado un fuerte aplauso a ese Rey de Gloria. Todo por aferrarse en amor, todo por aferrarse a cuidar de los suyos, recordando a todos incluso que en los momentos más oscuros debemos de tener una fe inquebrantable. Mi conclusión: ¿qué aprendemos? ¿Qué nos llevamos de esta historia? Diga conmigo: tener. No, pero con ganas, porque yo bien emocionado de tener. Diga conmigo: tener una fe inquebrantable. Incluso en los momentos más oscuros, incluso en los peores momentos, debemos de tener una fe inquebrantable. Diga conmigo: creer en la ayuda de Dios. Eso nos enseña Rispa. Ella sabía que Dios le iba a fortalecer, que Dios le iba a ayudar, que Dios le iba a proveer, y ella creía en la ayuda de Dios. ¿Qué más nos enseña esta historia? Diga conmigo: que podemos superar cualquier adversidad con la ayuda de Dios. ¿Alguien dice amén? Dale más fuerte ese aplauso al Rey. Diga bien fuerte: y que Dios traerá luz aún en las más densas tinieblas. ¿Cuántos lo creen? Hazlo más fuerte al Señor. Esta historia nos enseña cómo un acto de valentía y amor puede mover corazones, cambiar decisiones, incluso las de un rey, cuanto más las de otras personas. Nos enseña que la perseverancia ante la adversidad
guiada por el amor y la convicción, pueden iluminar caminos hacia la justicia y la reparación de cualquier cosa que esté rota. Demuestra que aún en los peores momentos, en los más oscuros, la esperanza y el cambio son posibles a través del poder de Dios. Diga conmigo, demuestra que aún a pesar de los momentos más oscuros, la esperanza, dígalo más fuerte, y el cambio son posibles a través del poder de Dios. ¿Cuántos creen que el cambio está en el poder de Dios? Pero tenemos que vivir llenos de fe, llenos de amor, ese amor que persevera. Esta historia nos recuerda de un amor y de una compasión. Me ponen la imagen nuevamente, por favor. Que no se rinde. Un amor que cuida, protege, que no se rinde. Un amor que lo entrega todo. Nos enseña a ser valientes. Diga conmigo, valientes. A tener una devoción inquebrantable por aquello que amamos, especialmente por Dios. En esta historia encontramos solamente ecos del amor infinito de nuestro Dios. Nos anima a que le pidamos a Dios una fe inamovible como la fe de Rispa, fortaleza para enfrentar nuestros propios desafíos. Nos anima a que veamos la importancia de la perseverancia ante la adversidad y la capacidad de mantenernos firmes en defensa de nuestros seres queridos. Nos enseña a ser protectores valientes de aquellos a quienes amamos, con un amor que se sacrifica por lo que se ama. Solamente les estoy resumiendo todo lo que les he dicho en el mensaje. Nos enseña que como iglesia debemos de unirnos, dejar a un lado las divisiones y mostrar el amor y el apoyo y el estar presentes. Nos recuerda que aún en medio de la peor oscuridad habrá luces de amor, de esperanza, que van a iluminar los corazones, y que esa luz puede ser tú o puedo ser yo. Nos enseña que debemos de ser portadores de luz. ¿Alguien me dice amén? Y que a pesar de los momentos trágicos y traumáticos, siempre podemos triunfar cuando perseveramos. ¿Me dicen amén? Diga conmigo: sacrificio, protección, determinación, perseverancia, adaptación. Son palabras que debemos de recordar de este mensaje. Póngase de pie si es tan amable. Solo quiero cerrar diciéndole que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que su deber es proteger. ¿Ustedes pueden imaginarse el coraje de Rispa? La valentía que ella necesitó para pelear contra aquellos que querían devorar a sus hijos. ¿Se pueden imaginar el esfuerzo, la dedicación? Ahí estaba ella como tú y yo debemos de estar. Diga conmigo: alertas, cuidadosos y presentes. Dígalo más fuerte: alertas, cuidadosos y presentes. Si le pudiera dar el mejor consejo para que cuide de los suyos, de aquellos a quienes ama, en este país que nos consume tanto, le diría que la más importante de las tres que le he dicho es estar presentes. Tienes que estar presente con tu esposo o esposa. También los hombres sufren, también los hombres lloran, también los hombres se sienten impotentes. También necesitan de un abrazo, de una palabra de ánimo, de una palabra de confianza de la persona que lleva a su lado. Tienes que estar presente, esposo, con tu esposa. Ellas te necesitan.
Ellas necesitan sentirse cuidadas, amadas, valoradas. Padres, es necesario estar presentes con los hijos. Ve a su habitación, procúralos. E hijos, también se necesitan, los padres necesitan de sus hijos. También necesitan un te amo, papá, estoy orgulloso de ti, gracias por todo lo que haces por mí, gracias por todo lo que me das. Lo único que les animo es a estar presentes con las personas a quienes ustedes aman. Estar presente con el hermano, con la hermana, porque somos una familia. ¿Me dicen amén? ¿Cuánto era una ofrenda de palmas al Rey? Quiero que me disculpen que a veces vengo tan emocionado. A veces cuando estoy buscando historias y relatos que traigan enseñanzas a la vida, hay unas historias que te quedan en el corazón. Ojalá que podamos llevarnos esta imagen en nuestra mente y saber que no estoy solo, que no estoy sola, que hay alguien que aferrado por amor a nosotros nos cuida y nos defiende de cualquier fiera y de cualquier animal de rapiña. Su nombre es Cristo Jesús. Amén. Dáselo fuerte, Señor. Cierra tus ojos. Hoy quiero hacer 2 llamados. El primero de ellos es hacer un llamado a aquellas personas que no le han entregado su vida a Cristo, que hoy han entendido que solamente hay una persona con un amor suficientemente infinito para entregarlo todo por amor a ti. Entregó su vida, su sangre, soportó el dolor, el sufrimiento, la vergüenza, los golpes, y todo por cuidarte y por protegerte a ti del castigo eterno del infierno. Entregó su vida para salvarte. Rispa es solamente un eco de un amor infinito. Aún por lo que éramos antes, porque en el pecado éramos cadáveres. Con las cadenas del pecado solamente estábamos llenos del hedor del pecado. Pero aún así, nuestro Señor Jesús no nos abandonó, no nos dejó y no nos desamparó, sino que se entregó a sí mismo por amor y por rescate de nosotros. Si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, levanta tu mano, por favor. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que le quiere entregar su vida a Cristo? Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que levante su manito? ¿Habrá alguien más? Si no, a las personas que levantaron la mano, y le voy a pedir al pastor Miguel que las ubique. Dejen su mano levantadita, porque él va a hablar con ustedes al final, si ustedes así lo quieren, y si no, no se preocupen. Pero repitan estas palabras después de mí. Señor Jesús, hoy te pido perdón